propiedad especial del desalojo. En un primer momento, para lo único que servía era para cuando se habían vencido los plazos del contrato, y después se empezó también a utilizar cuando no se pagaba el canon locativo que se había fijado. De la misma manera llega a nuestro país, incluso antes de que se dicten los códigos de procedimiento. Nuestro primer código de procedimiento se dicta en el año 1880, ya desde antes lo teníamos para esas figuras, nada más. Es decir, primero, para los vencimientos de los contratos, un hito que lo extraíamos de la formalidad, y después se le agrega por falta de pago. Hoy por hoy, el desalojo lo tenemos también para otras cuestiones, nada más que en nuestro código de procedimiento estaría regulado a través de dos vías diferentes, según las causales que tenga y según la necesidad de esto, de conocimiento más amplio por parte del juez o un conocimiento más corto en el que no es necesario a lo mejor abrir una causa prueba. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ese fue el origen del desalojo. Todas las demás cuestiones que no tenían que ver con vencimiento de plazo de un contrato o con falta de pago, directamente se extraían de ese proceso abreviado y pasaban a un proceso ordinario. Ese es el origen histórico para que más o menos tengamos en cuenta. La próxima placa, si quieres, Cintia. Por supuesto, en esto vamos a hablar de la etimología, que la tenemos siempre en esto. ¿Y por qué? Cuando me puse a estudiar esto, la verdad que nunca me había puesto a ver de dónde venía la palabra desalojo, y estando yo acá en el campo, cuando uno va a la cordillera, los lugares donde las personas se quedan, ya sean los chilenos que pasan a pastar los animales y todo lo demás, o los lugares donde normalmente la persona que se va a caballo a la cordillera, se llaman alojos, esos lugares. Y la etimología precisamente de la palabra proviene de dos términos, que es des y alojar, o sea que el significado de la Real Academia Española es hacer salir o sacar algo de algún lugar. Lo relacioné con esto porque para nosotros el alojo es ese lugar donde se quedan las personas. Entonces el desalojo es sacarlo de ese lugar. Vamos a lo que es ya finalidad u objeto que tiene el proceso de desalojo. Ustedes piensen, de la finalidad o del objeto vamos a encontrar que se nos van a ir abriendo a medida que vamos viendo esto, una cantidad de sujetos legitimados, tanto activos como pasivos, que son muchísimos en una acción de desalojo. ¿Por qué? Porque el objeto final o principal que tiene el proceso de desalojo, como dice ahí la placa, es recuperar la tenencia y lograr la exclusión de cualquier ocupante que haya en una propiedad cuya obligación de restituir sea exigible. Es decir, al recuperar la tenencia, fíjense la palabra que estamos usando, que cuando hemos estudiado derechos reales es lo más mínimo que puede haber dentro de los derechos que podemos tener como derechos reales. O sea que tenemos tenencia, posesión, propiedad o dominio pleno. En este caso lo único que recuperamos es la tenencia. Y de esa tenencia, ¿qué es lo que pretendemos recuperar con el desalojo? Nuestro derecho al uso y goce de esa tenencia, de ese bien. ¿Contra quién? Contra todo aquel que esté detentándolo, pero sin un derecho a estar dentro de ese inmueble. ¿Bien? La próxima placa. Es decir, cuando nosotros hablamos del proceso de desalojo, no sé si tal vez voy más rápido yo que la placa. Si quiere darle enter ahí. Ahí tenemos. El objeto, a ver si nos quedamos ahí. En ese, bien. Bueno, entonces ahí tenemos que el objeto se circunscribe a lograr, lo único que cuando ustedes interpongan una acción de desalojo, es lo primero que está ahí, lo que van a pedir la recuperación. Lograr la desocupación de un bien inmueble en favor de quien está alegando un derecho sobre ese bien y contra quien lo está reteniendo. Entonces, es el medio previsto por la ley procesal para recuperar o para asegurar el uso y el goce de un bien inmueble. Con esto, lo vamos a ir viendo más adelante, pero ¿qué les quiero marcar? Que el uso y el goce lo puede tener inclusive un locador que reconoce la propiedad en otro, o un simple tenedor que está en posesión de un bien inmueble aún reconociendo la propiedad de otro. Por eso la amplitud de las figuras, que lo vamos a ver, de sujetos activos y de sujetos pasivos. Es todo aquel que tiene derecho a recuperar el uso y goce contra todo aquel que está
en la tenencia de ese bien, careciendo de un título para ello. ¿Por qué puede carecer de ese título? Por dos razones. Porque ese vínculo o esa relación puede haber aparecido por un contrato, que puede ser en este caso el contrato de locación o un contrato de comodato, que si ustedes recuerdan es el préstamo de uso de algo, de un bien inmueble, o no puede que no haya habido ninguna relación entre esas dos partes, y en ese caso es porque la persona que lo está detentando solamente reviste el carácter de intruso o de tenedor sin pretensiones a la posesión. Y en ese caso es porque llegó ahí por vías de hecho, por un abuso de confianza, por una RIT, por algún engaño o incluso los usurpadores. Bien, la próxima placa. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, Cintia, si usted la va pasando, yo sigo hablando y usted va pasando las placas. Lo más importante, no sé si les va quedando claro, en cuanto a la finalidad o el objeto, es, ustedes piensen siempre, eso que nos da, dentro de los sujetos, yo les voy a ir hablando, yo no veo la placa, pero yo les voy a ir hablando en base a más o menos la estructura que yo tengo. Vamos a tener 3 sujetos en un proceso de desalojo. 2 partes, que son actor y demandado, y el tercero, que será el juez, que va a dirimir el conflicto o la contienda. ¿Por qué marco el juez como importante? Porque acá vamos a hablar de la competencia. ¿Quiénes son competentes para entender en el juicio de desalojo? ¿Bien? Entonces, nuestra ley en el Código de Procedimientos, en el artículo 5, en el inciso 15, directamente otorga competencia para entender en los juicios de desalojo el juez del lugar en donde esté situado el inmueble objeto del litigio o el del domicilio del demandado a elección del actor. Eso por el lado de nuestra ley procesal, es decir, que los jueces que sí o sí van a entender son los jueces del lugar donde está ubicado. ¿Pero qué jueces? De acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales, artículo 81, los jueces de paz, nada más. O sea que nunca van a tramitar un juicio de desalojo ante un juez civil de primera instancia. Lo van a tramitar siempre ante la justicia de paz. ¿Qué juez de paz? Donde está ubicado el inmueble, o el juez de paz del domicilio de quien está obligado a restituir ese bien, eso a elección del actor. Bien. No hay diferencia en este caso ni en monto ni en causa. Es decir, ustedes piensen que la justicia de paz está limitada su competencia por el monto, también, hoy por hoy 150.000 pesos. En el caso de los desalojos, como el objeto del desalojo, lo volvemos a decir, es la restitución del bien, aun cuando sea por falta de pago de alquileres, no influye absolutamente en nada el importe de la deuda o el importe de los alquileres. En este caso es solamente por la materia. Es decir, cada vez que se trate de un desalojo, ustedes tendrán que recurrir a la justicia de paz de la capital, del Gran San Juan o de las afueras, según donde esté situado el inmueble. Y la causa, cualquiera. Es decir, que los jueces de paz entendemos en todos los procesos de desalojo, cualquiera sea la causa por la cual están por desalojar. Recuerden en esto marcarles que la única vez que se extrae de la competencia de los jueces de paz es en el caso de los desalojos derivados de una extinción de una relación de contrato de trabajo. Cuando hay un contrato de trabajo y ese vínculo se extingue, y como consecuencia de ello tengo que desalojar al trabajador, en ese caso el juez que va a entender es el juez laboral, y eso está previsto en los artículos 158 y 159 de la Ley de Contrato de Trabajo. En todos los demás casos entendemos los jueces de paz y no hay fuero de atracción. Es decir, aún en un divorcio en el que tuviese que haber después un desalojo, no hay fuero de atracción, o en los casos de concursos y quiebras tampoco hay fuero de atracción. Bien, con respecto, tenemos quién va a dirimir el conflicto y hemos marcado quiénes son los que van a entender en eso. Ahora, con respecto a las partes. Respecto a las partes, legitimación activa. Yo acá les voy a marcar, ya debemos ir casi por la legitimación activa ahí, sí. Con respecto a las partes, vamos a tener el sujeto activo, que va a ser la parte actora, y el sujeto pasivo.
Sujeto activo es el titular de la pretensión, es decir, aquel que puede pedir, precisamente, puede concurrir ante la justicia en proceso de desalojo para pedir la restitución del uso y goce y recuperar la tenencia del bien. Entonces, ahí les he marcado. Cualquiera que invoque un título del cual deriva el derecho de uso y goce de una cosa contra aquel que está en la tenencia actual de ella, ya sea en virtud de una relación jurídica entre partes, que es lo que le marqué, ya sea porque hay un contrato, o ya sea porque no tenía un derecho, pero lo mismo esa persona ha ingresado al inmueble por abuso de confianza, por violencia, por dolo, clandestinidad, en todos esos casos va a proceder un desalojo. Ahora, solamente es para recuperar el uso y el goce. En un desalojo nunca vamos a discutir quién tiene derecho a la posesión o a la propiedad, porque para eso hay otras vías judiciales. Vamos a tener los interdictos o las acciones posesorias. ¿Bien? Esto que nos da la legitimación activa, si yo estoy diciendo que es todo aquel del cual puede invocar un título, del cual deriva el derecho al uso y goce, hace que tengamos como legitimados activos, pueden ser el propietario, por supuesto, el poseedor, un heredero declarado del propietario de un inmueble, siempre con declaración inscripta. Eso recuérdenlo, es decir, un heredero para iniciar una acción de desalojo tiene que tener la sentencia que lo declara heredero del propietario de un inmueble y esa sentencia tiene que estar inscrita en el registro. El poseedor a título de dueño tienen derecho a exigir el desalojo los condóminos, es decir, compramos entre varios un inmueble y se vence el plazo de la locación, cualquiera de los condóminos, cualquiera, sin necesidad de que el resto esté de acuerdo o no, que manifieste su voluntad, puede iniciar el juicio de desalojo. ¿Por qué? Porque se entiende que son actos de administración y que son actos de conservación de la cosa, es decir, que cualquiera de los condóminos lo puede iniciar. El usufructuario, si ese usufructuario está autorizado a dar en arriendo el usufructo, puede iniciar también el desalojo. Por eso les digo que aun cuando una persona sea mera tenedora reconociendo la propiedad en otro, puede iniciar el proceso de desalojo. Y el usuario también. A eso le agregamos que no es una enunciación taxativa, sino que es meramente enunciativa, con lo cual hasta, no sé, leyendo hasta los dadores, que son aquellos que entregan un bien en el contrato de leasing, podrían iniciar incluso un desalojo, los administradores de las sucesiones, de que la gama de legitimados activos es muchísima. Cualquier persona, volvemos a decir, que tenga el derecho o que detente ese derecho a recuperar el uso y el goce de un bien inmueble frente a una persona que tiene la obligación de restituirlo. Cintia, si lo quiere pasar a la plaquita. Bien. Generalmente, vinculamos el proceso de desalojo solo con la locación, pero se da también, y nosotros en el juzgado tenemos varias causas en las que el desalojo se inicia también por los contratos de comodato, que son los préstamos de uso gratuito. Cuando hablamos de la legitimación pasiva, ¿por qué les he marcado el artículo 664? Ese es el primero que habla del proceso especial de desalojo en nuestro Código de Procedimientos, y cuando habla de la acción de desalojo empieza diciendo que procede contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y cualquier otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible. Es decir, que vamos a admitir una acción de desalojo y va a ser procedente en todos aquellos casos en los que esa persona que está demandada esté careciendo de derecho para oponerse a esa restitución y por el contrario, está obligado a restituir, ya sea lo que les dije, o porque tenía un vínculo jurídico, que puede ser un contrato de locación o un comodato, y tiene la obligación de restituirlo. Si estamos hablando de un contrato de locación, esa obligación de restituir puede provenir por dos causas. O porque se le venció el contrato por el cual había sido fijado, se le venció el plazo, o porque adeuda cánones, lo que se llamaba cánones locativos, hoy se llama prestación dineraria convenida. Entonces, se le vence el plazo, no desocupa,
esa persona es un legitimado pasivo porque tiene la obligación de restituir. O bien, adeuda 2 prestaciones dinerarias consecutivas, tiene la obligación de restituir el bien inmueble porque se resolvería el contrato por falta de pago de alquiler. Salvo, por supuesto, o sea, la acción de desalojo se inicia si debidamente intimado esta persona no pagó. Eso cuando hay un vínculo jurídico. En el caso del comodato, yo puedo haberlo realizado de una manera, digamos, formal, con plazo de finalización. De la misma manera, si termina ese plazo, tengo la obligación de restituir, o puede ser un comodato precario, en cuyo caso no le he fijado un plazo de finalización, pero apenas recibo la intimación de la persona que detenta esta facultad de recuperar el uso y goce, tendré la obligación de restituir. Y ahí se tendrá que admitir la demanda de desalojo también. Eso cuando hay un vínculo jurídico. Cuando no hay un vínculo jurídico, que sería el otro caso, que es lo que estábamos hablando, es decir, hay un intruso o un mero tenedor o un usurpador, con mayor razón porque ha ingresado, ya sea por clandestinidad, por vías de hecho o contra la voluntad, esto es lo más importante, que es, en el caso de un usurpador, o, contra la voluntad del titular de ese derecho de uso y goce. En este caso, ahí lo tenemos, en el caso de tenedor precario, es el, digamos, es el quien ocupa gratuitamente la cosa mediante un título que es revocable, pero hay voluntad de la persona primero de prestárselo. Por ejemplo, estamos hablando del comodatario. El comodatario precario que no tenía un plazo de finalización es un tenedor precario. En cambio, si yo me introduzco contra la voluntad del titular de ese uso y goce, directamente ya estoy hablando del intruso. Esas son las figuras. Entonces, recuerden, podemos tener un vínculo jurídico basado en un contrato, que puede ser locación o comodato, o bien podemos tener tenedores e intrusos o usurpadores. Eso como legitimación pasiva. Bien, en el caso, en esto, la legitimación pasiva, si quieres, Cintia, pasar esta plaquita, no sé si tengo ya directamente el proceso, el trámite del proceso. Bueno, yo les voy a agregar nada más acá esta diferencia que les dije. En el caso del tenedor precario, recuerden siempre eso, es aquel que se ha introducido en un lugar, pero con la voluntad, mientras que el usuario no. Y también tener en cuenta en esto, en la legitimación pasiva, que en el caso del intruso, se introduce por la fuerza o las vías de hecho. Nosotros tenemos algunas causas de esto, cuando, por ejemplo, han realizado casas del IPB e ingresan y usurpan u ocupan esas casas antes de que sean entregadas, o también nos ha pasado en los modular home que habían realizado acá en un momento que hubo una creciente y los realizaron provisores para entregarlos a la gente que había estado afectada por esa situación, y sin embargo los usurparon y los ocuparon intrusos contra quienes se llevó a cabo una acción de desalojo. En cuanto al trámite del proceso de desalojo, entonces ya tenemos cuál va a ser el objeto: recuperar el uso y goce, nada más. Acá no vamos a discutir jamás la posesión ni la propiedad. Tenemos un montón de legitimados activos, todos aquellos que tengan ese título para recuperar el uso y el goce, y legitimado pasivo, aquel que tenga la obligación de restituir, ya sea porque se le venció el plazo, ya sea porque debe una suma de dinero, 2 prestaciones dinerarias convenidas en el caso de una locación, y si no hay un plazo convenido, porque ya recibió la interpelación del titular de ese derecho para que lo devuelva y esa persona no ha desocupado el inmueble. El trámite de nuestro proceso. El proceso de desalojo puede llevarse a cabo a través de 2 vías: procesos de estructura monitoria, y si no, por la vía del proceso especial de desalojo. Bien, para el caso del proceso de estructura monitoria, que estamos casi todos más acostumbrados a verlo en las ejecuciones. Bien, ¿cuáles son? En esto vamos a hablar, en los casos de proceso de estructura monitoria, están previstos directamente en el artículo 453 de nuestro código, que es cuando arranca hablando de los procesos de estructura monitoria. Y entre todas las controversias que se pueden tramitar por este proceso, hay 2 incisos, el 4 y el 5, en los que se mencionan los desalojos. Pero fíjense, vamos a leerlos así cortitos,
Y a partir de ahí les voy a ir yo desgranando cuáles serían los requisitos para que podamos acceder a este. ¿Cuál es la diferencia? Que el proceso monitorio es mucho más rápido, porque ustedes lo saben, directamente la primera providencia que se saca ya sale inclusive con la sentencia de desalojo y recién se difiere la posibilidad al demandado de poder realizar una oposición y de ejercer su derecho de defensa. Pero ya sale con una sentencia que es lo que se notifica a la otra parte. A diferencia, si no fuéramos por el proceso especial de desalojo, si bien es corto, porque ustedes recuerden que los juzgados de paz, todos los trámites procesales tienen el proceso abreviado, es decir, nosotros nunca vamos a llevar a cabo un proceso ordinario, siempre va a ser abreviado, pero aún así hay diferencia en los plazos que se siguen o que se cumplen en un proceso monitorio de un proceso abreviado. Entonces, ¿qué dice el 453? Que se le aplica la estructura monitoria a las controversias que versan sobre desalojos de bienes inmuebles urbanos y rurales por falta de pago, siempre que se hubiese justificado por medio fehaciente la interpelación al locatario que establecen las leyes vigentes. Y en el inciso 5, el desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual o falta de plazo de restitución, siempre que en este último caso se haya acreditado la intimación fehaciente a restituir. Entonces, la próxima placa, a ver si está ahí. Bien, eso, el último párrafo del 453, que dice: será requisito para acceder al proceso monitorio que el actor presente instrumento público, instrumento privado reconocido judicialmente, o cuya firma estuviera certificada por escribano público, de cuyo contenido surja el derecho en el que se funda la acción. Vamos a ir desgranando por partes. Primero, ¿esto qué nos marca? De este artículo podemos extraer un montón de requisitos para poder acceder a esta vía, que es mucho más rápida, que es la vía del proceso de estructura monitorio. Pero yo, en mi calidad de juez, para poder dar una vía de proceso monitorio en el que voy a sacar una sentencia, lo primero que voy a sacar es una sentencia donde yo ya estoy ordenando el desalojo y brindándole un plazo a esa persona para que se vaya, tengo que tener al menos la verosimilitud y la certeza de que esa sentencia que estoy sacando está fundada precisamente, el contenido o el derecho del cual surge está fundado. Por esa razón, fíjense, en primer lugar, la documentación que pide. Tiene que venir la presentación de la demanda de desalojo acompañada de un instrumento público. Todos sabemos de qué se trata eso. Una escritura, es decir, un instrumento que hace fe pública de lo que yo estoy leyendo. Puede ser un contrato de alquiler, un contrato, no sé, lo que sea, pero a través de un instrumento público. Si es un instrumento privado, que tenga firma certificada por escribano público. Nosotros acá también lo hacemos, como nosotros tenemos competencia en actuaciones notariales, al no haber un registro acá, también se nos presentan desalojos con algunos instrumentos en los que hemos certificado la firma nosotros mismos, porque tenemos facultades para certificar firma, pero eso ya le da fecha cierta, o sea, es un instrumento privado con firma realizada, con firma certificada por un escribano, o en nuestro caso por los jueces de paz. O bien, que tenga la firma y el contenido reconocido judicialmente por la otra parte. En este caso, ¿qué es lo que tendría que haber hecho esa persona o qué es lo que tendrían que hacer ustedes para presentar esa demanda? Podrían ir por la vía primero de las medidas preliminares, es decir, hacer una medida preliminar, citar a la parte a quien yo le atribuyo un contrato o un vínculo jurídico para que reconozca el contenido de la firma, y de esa manera lo tendría listo para poder entablar una demanda que sea útil y en forma, ¿bien? Y de todo eso que me presentan, tiene que surgir ese derecho en el que están fundando la acción. Eso entonces es respecto a la documentación, que ya vemos acá en un parrafito pequeño, todos los requisitos que tenemos para cumplir cuando iniciamos una demanda y pretendemos un proceso de estructura monitoria. Es decir, que nunca vamos a poder intentar un proceso de estructura monitoria cuando estamos hablando de un contrato de locación, por ejemplo, verbal, o cuando tenemos
cualquier otro documento privado que no esté reconocido judicialmente o que no tenga una firma certificada. Tampoco, fíjense, en esto, si lo vemos, si yo voy a presentar un documento, nunca podría usar un proceso de estructura monitoria para sacar a un tenedor precario, a un usurpador o a un intruso, porque jamás voy a tener la documentación que me pide el artículo 453 para poder hacer uso de este proceso de estructura monitoria. Es decir, que sí o sí me tendría que ir al proceso de abreviado, que es el proceso especial de desalojo. Ahí vi una pregunta que subió, no se preguntaba si sí o sí tenía que hacer una medida preliminar. Me parece que decía. Yo he marcado la medida preliminar porque el artículo 453 lo que nos pide es que se presente o instrumento público o instrumento privado con firma certificada o instrumento privado reconocido judicialmente. Entonces, la figura jurídica que tendríamos en ese caso es precisamente la del artículo 288, en el inciso 12, que específicamente dice, cuando habla de las medidas preliminares, lo vamos a leer, 288, inciso 12. Dice, todo proceso puede prepararse pidiendo el que pretende demandar o quien con fundamento prevé será demandado, inciso 12, la citación a reconocimiento del documento privado por aquel a quien se le atribuye autoría o firma bajo percibimiento de tenérselo por reconocido. Y si no, tenemos el inciso 14, que es como en general, dice, cualquier otra medida se puede llevar a cabo a través de una diligencia preliminar que a criterio del juez resulte imprescindible para interponer correcta y útilmente la demanda. Es decir, si no tengo ese documento ni plasmado en un instrumento público como una escritura pública, ni lo tengo con firma certificada, pero es un documento que tiene validez y que podría ir por un proceso de estructura monitoria, bueno, podría hacer esta diligencia preliminar. No lo dice el código, se los he dicho yo cuál sería la manera en la que me parece que podríamos cumplir con ese requisito previo y después interponer de manera útil y efectiva la demanda y pedir un proceso de estructura monitoria. Eso con respecto a la documentación. No sé, Cintia, si van habiendo preguntas sobre lo que voy hablando y quiere que las vayamos viendo en el momento. Doctora, ¿cómo le va? Soy Florencia. Yo estoy encargada de hacer las preguntas. Usted si quiere, las voy haciendo a medida que las van haciendo, o si no, al final de la presentación, como usted se sienta más cómodo. No, yo porque no sé si justo es sobre el tema que estamos hablando. Bien. Vemos por ahora, la pregunta que leyó usted es la única que hay. Así que si hay alguna más sobre el tema, yo la corto para hacer la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos visto, en primer lugar, cuando pedimos el proceso de estructura monitoria, en primer lugar les he marcado qué documentación tendría que presentar. En segundo lugar, las causales, las tenemos limitadas a las causales. Ustedes fíjense, perdónenme Cintia, le voy a pedir que volvamos a la plaquita anterior, así les voy marcando ahí cuáles son las únicas. Ahí está. Las causales, fíjense que son falta de pago. En ambos casos es para inmuebles rurales y para inmuebles urbanos, pero son que haya falta de pago o vencimiento del plazo contractual o falta de plazo de restitución fijado, en cuyo caso lo que se requiere es la intimación fehaciente a restituirlo. En esto, lo que le voy a marcar es, en relación a la falta de pago, estamos hablando específicamente del contrato de locación. O sea que sí o sí, para pedir un desalojo y pedir la vía procesal de la estructura monitoria, le voy a acompañar un contrato de desalojo, un contrato de locación, y ese contrato tiene que estar incumplida una de las obligaciones principales, que es la de abonar la prestación dineraria convenida. ¿Por qué le llamo de esta manera? Ustedes recuerden que con el nuevo Código Civil no se llama más canon locativo, sino que se llama prestación dineraria convenida. ¿Por qué? Porque incluye no solo el canon, sino que va a incluir todas aquellas
prestaciones u obligaciones accesorias mensuales o periódicas a las que se compromete a pagar el locatario, como por ejemplo las expensas, los servicios, por eso se le llama prestación dineraria convenida. En esto, en ese caso, ante la falta de pago de 2 prestaciones dinerarias convenidas consecutivas, ya tendría habilitada la posibilidad, el que ha entregado ese inmueble en locación, que es el locador, tendría ya la posibilidad de iniciar un proceso de desalojo, pero para ello tiene que haber llevado a cabo las intimaciones previstas también por la ley que están dentro del Código Civil y que ahora han sido modificadas, que creo que la charla es la que han tenido la última vez, ha sido modificada por la ley 27.551, que ha modificado nuestro Código Civil y la que ha salido ahora en junio del 2020. Eso está en nuestra legislación de fondo, es decir, que se encuentra dentro del Código Civil y vinculado también con nuestro Código Procesal. ¿Por qué? Una de las causales entonces es la falta de pago. Previo a iniciar un desalojo, yo tengo, por el Código Civil, artículo 1222, que haber intimado a ese locatario a que abone lo adeudado bajo apercibimiento de lo contrario, o que de lo contrario desocupe el inmueble, bajo apercibimiento de iniciar la acción de desalojo. Y le tengo que haber dado, como establece el mismo Código Civil en el artículo 1222, un plazo que nunca va a ser inferior a 10 días. Es decir, todo el mundo le pone 10 días en las intimaciones, o por lo menos es lo que vemos. Nadie le pone más, nadie le regala ningún día más. Le da lo mínimo que establece el Código Civil. Fíjense que este plazo de 10 días no ha cambiado nunca, ni cuando teníamos el artículo 5 de la ley 23.091, se establecía como un requisito previo esa intimación de 10 días, cuando salió el Código Civil con su redacción, ahora cuando entró a regir en agosto del 2015, tenía 10 días y esta nueva ley mantiene los 10 días. Es decir, dice, desalojo de inmuebles, el inciso 4, por falta de pago, siempre que se hubiere justificado por medio fehaciente la interpelación al locatario que establecen las leyes vigentes. Esa ley a la que se está refiriendo el Código de Forma es nuestro Código de Fondo, que es el Código Civil modificado ahora por la 27.551. Es decir, que tengo que acompañar además de todos los documentos que les dije antes, la intimación fehaciente que le he realizado y que le he dado 10 días para que abone o bien desocupe. Después, si ahí estoy leyendo algo, por eso debe haberse iniciado, ¿qué decía? Debe haberse iniciado acción por cobro de prestaciones dinerarias, me parece que leí. Ahí le leo la pregunta. Dice, bueno, según la ley de alquileres, requiere que el contrato se denuncie ante AFIP, es decir, el contrato de alquiler. Entonces preguntan si que para iniciar la demanda de desalojo es necesario acreditar que ese contrato ha sido denunciado ante AFIP. Lo más importante en esto, ustedes recuerden que para pedir el proceso de estructura monitoria, mientras más elementos ustedes acerquen junto con el escrito de demanda que demuestre la verosimilitud del derecho que ustedes tienen y que ese contrato ha sido efectuado de la manera, ya sea a través de un instrumento privado que puede tener las firmas reconocidas o las firmas certificadas, y ustedes agregan incluso esta denuncia ante AFIP o incluso la inscripción, porque también de acuerdo a la ley impositiva deberían estar inscritos y otorgar factura. Entonces, bueno, también todo lo que puedan acompañar y que sirva para demostrar esto, el derecho, y que están cumpliendo, y que sea realizado dentro del marco legal, mucho mejor. De todas maneras, volvemos al objeto, que fue el primer punto que vimos, esto es recuperar la posesión, recuperar la tenencia y el uso y goce. No me voy a poner como juez de paz tal vez a ver si cumplieron en ese contrato de locación o no con la obligación tributaria, como tampoco se van a poner a discutir si le paga o no le paga la prestación dineraria convenida adeudada, porque eso tramitará a través de otro proceso de cobro de alquileres. Pero en el proceso de desalojo, el objeto y el fin último que tiene es recuperar el uso y goce, es decir, si lo presentan está bien,
pero siempre y cuando cumplan con el 453 última parte, o sea, instrumento público, instrumento privado con firma reconocida, o un instrumento privado reconocido judicialmente, de cuyo contenido surge el derecho en el cual ustedes fundan esa acción. ¿Bien? Si agregan todo lo demás porque está todo en regla, está bien, pero no, me parece que no desestimaría una acción de desalojo porque no traigan inscripción ante AFIP, porque lo que estamos discutiendo acá es el uso y el goce de la tenencia de relación a ese inmueble. Bien. Bueno, en este caso hemos dicho que cuando estamos hablando de una de las causales, que es la falta de pago, van a tener que acompañar también la interpelación al locatario realizado por las leyes vigentes. Si fuese por vencimiento del plazo contractual, directamente igual, como va a venir el documento del cual surge el derecho, y ahí me va a decir que ese plazo contractual era hasta tal momento, ya está, con eso me demuestran que se ha vencido el plazo y que, habiéndolo intimado, la persona no se ha retirado del inmueble. Y en el caso de que no haya plazo fijado, si estamos en una locación, ahí nos vamos a tener que ir al artículo que establece el plazo mínimo legal, que eso lo deben haber visto en la charla anterior, que por la ley 27.551, cualquiera sea el destino que se le dé al inmueble, va a ser siempre de 3 años. Es decir, no fijamos plazo, pero se supone, por la ley que es de orden público, que va a tener 3 años. Entonces, si me pueden demostrar desde cuándo se inició y a lo mejor no pusieron en ese instrumento la cláusula vencimiento del plazo o no pusieron plazo, pero desde el momento que lo iniciaron hasta hoy han transcurrido 3 años o más, yo voy a tener por acreditado de que se ha vencido el plazo. O bien, en un comodato que no fijamos plazo para la devolución y la conclusión del préstamo del inmueble, tendrán que acompañar también la intimación fehaciente de que le pedí la restitución del uso y goce o la restitución del inmueble, la desocupación del inmueble y que no lo ha cumplido. ¿Bien? Eso entonces cuando lo hacemos, cuando se trata del vencimiento del plazo. Entonces, ahora, vamos a ver otro de los puntitos que es cuando se demanda, bueno, eso lo he visto, el del plazo de restitución. Y lo que les quería marcar, un poco de jurisprudencia en cuanto a la intimación fehaciente, que habla ahí de la interpelación que nos pide el Código Civil, la interpelación al locatario que establecen las leyes vigentes, cuando dice medio fehaciente, tengan en cuenta ahí que tiene que ser mediante carta notarial o carta documento, esa intimación, y marcarles que hay alguna jurisprudencia que establece que si la persona a la cual yo demando por desalojo se presenta y pretende oponer para que no se admita la demanda de desalojo la falta de intimación fehaciente, hay jurisprudencia que sostiene que no podría declararse inadmisible porque ese requisito de la intimación fehaciente no es un requisito de admisibilidad, sino que se ha tomado como una oportunidad más que se le da al locatario de poder cumplir, de darle los últimos 10 días, digamos así, para pagar y pagar y continuar, o no pagar y devolver. Pero no sería un requisito de admisibilidad, es decir, que hay jurisprudencia que admite que si yo me estoy presentando y solamente estoy oponiendo que no me han presentado o que no me han mandado la intimación fehaciente, pero me acaba de llegar una sentencia en donde me dice que por falta de pago de 2 prestaciones dinerarias consecutivas me están iniciando un desalojo y yo no ofrezco ni tengo la voluntad de presentarme en la contestación de demanda ofreciendo el pago o presentando los recibos y solamente quiero oponerme diciendo que por falta de la interpelación fehaciente y falta de estos 10 días, hay jurisprudencia que sostiene que eso no es suficiente. ¿Bien? También tengan en cuenta que esa intimación es a los fines de esto que yo les dije, es decir, evitar un litigio, dar 10 días para ver si la persona paga, y si no paga, que por lo menos desocupe el inmueble, pero no es para constituir el mora, porque ustedes recuerden que el proceso de desalojo no es para el cobro de alquiler, intimación no constituye el mora. Solamente a los fines de que la persona
abone o no abone inmueble. Bien. La jurisprudencia, si usted no, yo después le paso a los chicos, no la tengo acá, pero incluso en los libritos del Código Civil comentado del doctor Beller, que tenemos, no sé si casi todos lo tenemos en el estudio del Código de Procedimientos de San Juan, hay muchísima jurisprudencia cuando habla de esto y va marcando abajo cada uno de los fallos, inclusive algunos de San Juan, pero si quieren yo después se los paso a los chicos. Bueno, ahora sí, ya hemos visto entonces cuáles son las causales por las cuales podemos ir por la vía de la escritura monitoria, cuál es la documentación que tengo que acompañar junto con la demanda, todos esos instrumentos que están ahí, y si es por falta de pago, la interpelación fehaciente, y si es por una falta de constitución de plazo, la carta o documento por la cual incliné a que me lo devolviera. Una vez presentado todo eso, que le va a dar verosimilitud al juez, el juez saca entonces la sentencia monitoria, que es la próxima placa que tenemos ahí. Bueno, conforme al 454, decimos. Yo les he ido poniendo entre paréntesis, como mechando ahí en el artículo para que vayamos repasando, pero digamos, solicitada la apertura del procedimiento monitorio, el juez examinará cuidadosamente si el título cumple con los recaudos legales, es decir, ahí sí hay una cuestión de admisibilidad. No voy a admitir el desalojo por la vía del proceso monitorio si de ese título no surge todo lo que hemos estado viendo antes. Y si así fuere, si yo veo que están los recaudos para la admisibilidad, dicto sentencia monitoria conforme a la pretensión deducida, y esa pretensión, ¿cuál va a ser? Hago lugar precisamente al desalojo, con las particularidades que en cada caso establezca la ley. Es decir, plazo para efectivizar desalojo o restitución del bien. ¿Por qué en cada caso? Ya lo vamos a ver también en el proceso especial, porque normalmente no se dan más de 10 días, o sea, el plazo, el desalojo, que es una sentencia que dice que admitido el desalojo, tal persona que ocupa el inmueble y o cualquier otro ocupante de ese inmueble tiene que desocupar. En el plazo el Código de Procedimientos dice nunca más de 10 días, o sea que menos días sí podría darle, pero nunca más de 10. Eso es con las particularidades que cada caso establezca. ¿Por qué? Porque si en el inmueble residen menores o incapaces, ese plazo se puede ampliar hasta 20 días. Entonces, de acuerdo a las particularidades, podríamos estar hablando desde 1 a 10 días, según el plazo que establezca el juez, o 20 en el caso de que hayan menores o incapaces que estén corroborado que viven en ese lugar. Eso está contenido en el 606 las normas, porque ustedes acuérdense, como les marqué al principio, que el proceso de desalojo va a poder tramitar a través de 2 vías. Vía de procesos de estructura monitoria, en cuyo caso tenemos el 453 y 454, o por la vía especial del desalojo, cuando no sea ninguna de esas causales que vimos. Es decir, no es por falta de pago, no es por vencimiento del plazo, o ante la falta de marcar el plazo, yo ya intimé fehacientemente para que me devuelva. No es ninguna de esas 3 causas, no tengo ninguna de la documentación que le prueba al juez de una manera eficiente el título en virtud del cual estoy fundando mi acción, me voy a tener que ir por la vía del proceso de desalojo como proceso especial que está legislado a partir del 664, que es el que yo les había marcado, que arranca diciendo que el proceso de desalojo procede contra poseedor, usuario, usufructuario, locador, sublocador y todo lo demás, que fue lo que vimos cuando vimos los sujetos pasivos. Entonces, dentro de ese capítulo del desalojo, en el 665 dice que la sentencia tiene que contener la condena al desalojo en el plazo de 10 días bajo procedimiento de lanzamiento. Pueden ser menos también, o 20 si hay menores o incapaces. La siguiente. Cuando sacamos una sentencia monitoria, obviamente lo que hay que tener muy en cuenta acá es el tema de la notificación de esa sentencia. Porque ustedes recuerden, uno de los principios del proceso es
por supuesto, garantizar la bilateralidad, esto es, la defensa en juicio de ambas partes. Y acá estaríamos sacando una sentencia de desalojo y recién se la estamos notificando a la otra parte al momento en que sale la notificación de esa sentencia. Por lo tanto, la notificación tiene bastante importancia en esto y por esa razón hay un artículo específico, que es el 455, que establece que la sentencia monitoria se debe notificar por cédula. ¿Dónde? En el domicilio real o en el domicilio contractual o especial convenido por instrumento público o privado con firma certificado reconocida. Vuelve a nombrar los documentos que sí o sí necesitamos para un proceso monitorio. ¿Qué es lo que tengo que agregar? Las copias de la demanda y de toda la documental acompañada. Si se ignora el domicilio actual, o sea que nosotros vamos a tener que ir al domicilio real del demandado, no identifiquen que el demandado o el obligado a desocupar va a estar en el mismo lugar, porque a nosotros acá nos pasa que hay personas que alquilan una tierra para plantar, por ende no residen en el mismo lugar del inmueble que está alquilado, ¿bien? Entonces, o que se lo han dado en préstamo para realizar, no sé, una plantación de alfalfa y tener ahí los caballos, es muy común también. Es decir, que puede ser que esa persona, como datario o locatario, viva en otro lugar. Sí o sí, tenemos que tener en cuenta que al momento de notificar la sentencia, que hemos diferido para esa persona su derecho a ejercer su defensa en juicio, se tiene que enterar. Entonces, vamos a ir primero por el domicilio real. O bien, si en el contrato surge un domicilio convenido, contractual o especial, vamos a ir por ese domicilio. Y si se ignora el actual domicilio porque no sabemos dónde está, deberá practicarse por edictos que se van a publicar en el boletín oficial y en un diario de circulación previa acreditación de los recaudos del 145. ¿A qué nos remitía el 145? Se los agregué ahí abajo para que lo recuerden. Es, si a mí la cédula me viene informada por el oficial de justicia donde me dice que no lo encontró, supongamos en el real, no lo encontró en el convenido, y bueno, yo lo primero que voy a hacer es oficiar tanto a la policía de la provincia como a la Secretaría Electoral para que me informe el domicilio. Si el domicilio que viene en esos informes coincide con uno en el que he intentado infructuosamente notificarlo, bueno, hacemos la publicación de edictos por una vez en el boletín oficial y en el diario, porque estamos tratando de garantizar el derecho de defensa de una persona que ya tiene una sentencia de desalojo dictada y todavía ni se entera que tiene un proceso iniciado. ¿Bien? A partir de ahí, si ustedes siguieran leyendo en el Código de Procedimientos los procesos de estructura monitoria, diría que desde el momento en que esa persona queda notificada, tiene 10 días para plantear una oposición. Acuérdense que acá no se llama contestar demanda, porque no le estamos notificando la demanda, le estamos notificando una sentencia. Entonces, bueno, ahí leo, en el caso de un alquiler de forma verbal, que no hay contrato, tendríamos que ir por el proceso especial de desalojo. Es decir, no podríamos usar nunca el de la monitoria, pero sí tenemos el proceso especial de desalojo que lo vamos a ver ahora en un rato. En el caso que nosotros corremos traslado y la persona se entera, supongamos que la encontramos en el real o en el domicilio convenido, si bien el 456 dice en el plazo de 10 días de notificado, el demandado podrá deducir oposición. Cuando nos vamos al proceso especial de desalojo, nos modifica este plazo y nos dice 5 días. ¿Por qué? Porque lo contrario sería incongruente. Ustedes recuerden, si lo recuerdan, que los procesos abreviados tienen todos los plazos, son de salvo para estar demanda o para son 5 días. Del proceso de estructura monitoria tendría 10 días la persona para oponer. Entonces, cuando ustedes vean en el código el proceso de desalojo, modifica esto y dice que aun cuando la sentencia salga por monitoria, se le dan solo 5 días a esa persona para manifestar oposiciones. Y acuérdense de esto también, notificamos sentencia, la persona tiene 5 días para oponerse, deducir oposición, no es contestar demanda. ¿Qué va a oponer? Porque esa persona ya está
enfrente, respecto a la legitimación activa de herederos que aún no cuentan con sentencia inscripta. No, no tendrían legitimación activa. Ustedes recuerden que ahí hay una universalidad y tendrían que tener una sentencia que diga que son herederos de aquella persona que detentaba el uso y goce que ustedes quieren recuperar. Bien. En el plazo, entonces, este está textual porque así dice el artículo, pero después el otro lo modifica. En el plazo de 5 días seguida de notificado, el demandado podrá deducir oposición. ¿Qué va a venir y me va a decir un demandado a mí? Como juez, digo, o a un juez de paz. ¿Qué le va a venir a decir? Tiene que ser algo muy fuerte para hacer caer una sentencia que ya se dictó en un proceso monitorio. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a dar argumentos de hecho y de derecho en los que se fundan, y va a ofrecer toda la prueba documental de la que intente valerse en ese momento. No tiene otro momento, porque le estamos notificando una sentencia. Entonces ahí tiene que, todo lo que tenga para decir, lo tiene que decir en ese momento. Argumentos de hecho, argumentos de derecho, y ofrecer toda la prueba de la que intenta valerse. Es decir, a partir de ahí es a él a quien le incumbe la carga de la prueba de que no se tiene que ir de ese inmueble. ¿Por qué no se tiene que ir de ese inmueble? Presenta todo lo que tenga para decir. De lo que él presente, para respetar el principio de bilateralidad, le vamos a correr traslado nuevamente al actor por 5 días, para que conteste y se oponga o lo que intente, lo que quiera oponer frente a lo que pretende deducir la otra parte. Bien, continuamos. ¿Cuál es, en estos casos, podemos también, Cintia, si quiere pasar la plaquita. ¿Por qué les marqué esto de que tienen que presentarse en esa oposición con algo bastante contundente? Porque el mismo artículo 457 establece la posibilidad de rechazar in limine la oposición, directamente no sustanciarla, es decir, no correrle traslado a la parte actora sobre el fondo de la cuestión, cuando esa oposición que se presentó careció de fundamento, no ofrece prueba tendiente a desacreditar la eficacia probatoria de un documento. Ustedes acuérdense lo que les he marcado. Para pedir un proceso monitorio, sí o sí tengo que haber presentado instrumento público o instrumento privado reconocido o un instrumento privado con firma certificada, es decir, que es bastante contundente. Si yo quiero hacer caer eso, mi presentación tiene que tener un fundamento bastante fuerte y ofrecer prueba tendiente a desacreditar eso que ha presentado el actor. Estamos en un proceso de estructura monitoria. Si nada de eso viene con la contestación y la contestación se limita a negar y nada más, sin acompañar fundamentos fuertes como para hacer caer lo otro, directamente se permite el rechazo in limine de la oposición y no se sustancia directamente. Esa resolución, por supuesto, es apelable sin efecto suspensivo porque continuará el proceso salvo una disposición fundada, pero se permite esta posibilidad. Y acá entramos a hablar de que tiene que presentar toda la prueba de la que intente valerse en ese momento porque no tiene otro momento. ¿Cuál es la prueba admisible? El 458 dice, la prueba a ofrecer para fundar esa oposición planteada no se puede limitar exclusivamente a la declaración de testigos. Por eso les digo, si yo solamente me presento a oponerme a la sentencia monitoria diciendo que el otro no tiene derecho y que traigo a estas 2 o 3 personas, acuérdense que en el proceso abreviado nunca pueden ser más de 5, pero que traigo 2 o 3 personas que acreditan lo que yo estoy diciendo, si es la única prueba que traen, va a haber un rechazo in limine de la oposición. En los casos de los incisos 4 y 5 del 453, que ya lo vimos, falta de pago, vencimiento de plazo o falta de plazo convenido, ¿qué es lo que se admitiría como prueba al fundar la oposición? La prueba documental que ustedes tengan, porque a lo mejor yo inicio la acción de desalojo por falta de pago y resulta que tienen los recibos. La absolución de la contraria, continúa diciéndose el código, ya está derogado, y prueba pericial. Y si complementamos, en el 665, cuando nos vamos al proceso especial, también nos permite prueba informativa, por eso se las he puesto juntas, para que vayamos ya como interrelacionando las 2 regulaciones. Es decir,
voy a plantear oposición, no puede servirme solamente de testigos, podré agregarlos, pero también puedo agregar periciales, informativas y documentales. Obviamente, ahí abajo se lo puse, por la ley 1992 se derogó todos los artículos desde el 367 al 388 que hablaban de la prueba de confesión. Sí. Acá Leonardo pide un ejemplo real de cuándo podría caer la sentencia de desalojo. Bueno, por eso digo, supongamos que haya habido mala fe y que hay un instrumento, verdaderamente hay un instrumento público o un instrumento privado con firma reconocida de una locación. Y el locador se presenta diciendo que esta persona, a lo mejor, que no abonó los cánones y cuando realizó, a lo mejor, tenemos un solo caso en el que la intimación no había, la intimación fehaciente, si bien él había acreditado haberla recibido, la persona, sí, haberla remitido, la persona en sí no se había enterado y todos los, porque había estado en un viaje, y todos los pagos los había hecho mediante transferencia bancaria, y la otra persona no había revisado nunca la cuenta que tenía en determinado banco. Es decir, que en ese caso hace caer la sentencia de desalojo porque estaban el clearing bancario, digamos, de una cuenta a otra cuenta a través de home banking, y esta persona no se enteró nunca que llegó a la intimación fehaciente. Entonces, esos recibos, la copia del informe bancario, la copia o la constancia de las transferencias bancarias a tal y tal efectuadas en término, hacía caer la causal de desalojo. ¿Bien? ¿Te ha respondido? Perfecto. Y bueno, justo ahí está. También es necesario complementar con el artículo 665 cuando el desalojo se funda en falta de pago de alquileres, en cuyo caso será condición de admisibilidad de la oposición acompañar los recibos de pago o acreditar este de la manera establecida en el contrato. Lo que se me ocurría mientras estábamos hablando, una redargución de falsedad de un instrumento público también podría ser. Si se hubiese iniciado por vía penal una redargución o una acción de redargución de falsedad, se podrían acompañar esas constancias también y hace caer, por supuesto, el instrumento que sirvió de base para admitir una demanda de desalojo. ¿Bien? Bueno. En esto, quiero marcarles que, no sé si quiere pasar la próxima plaquita. Ahí me está preguntando por el decreto 320, yo lo he puesto sobre el final, si quieren lo vemos ya enseguida. Ejecución y costas. Cuando sigue esto, el proceso monitorio, el texto del artículo 459 dice: si no hubiese comparecido el demandado, se lo declarará rebelde en todo aquello que fuera aplicable a este proceso y se le notificará juntamente con el primer proveído de la ejecución de la sentencia cuando éste se promoviere. Si no hay oposición dentro del plazo establecido o que la firme su rechazo, ya dijimos porque se lo puede rechazar en límite, puede pedirse la ejecución de la sentencia. La falta de oposición, esto es importante para el caso de ustedes que tengan que ejecutar honorarios, o sea, puede ser que no me presente o que pierda el plazo o que no me presente porque muchas veces ustedes saben que por ahí la gente recibe algo y no va al estudio de término y a veces llega y tal vez ha transcurrido los 5 días que tenían para plantear una oposición. Que no planteen una oposición a la sentencia no implica que después no puedan, mediante un recurso de reposición, discutir, por ejemplo, las costas que se les impongan o los honorarios que les regulen. ¿Bien? Eso sí lo pueden hacer aun cuando no hayan deducido ejecución. Cuando no hayan deducido oposición. En esto hay una crítica cuando uno lee los libros, en el 459 dice: si no hubiese comparecido el demandado se lo declarará rebelde. Hay algunos autores que consideran que eso estaría de más, porque no es que se le haya notificado una demanda, es decir, que no haría falta que yo lo declare rebelde, porque directamente lo que tenía que hacer era decretar oposición. Pero bueno, plantear una oposición. Pero como el código lo dice así, en general nosotros cumplimos con declararlo rebelde y es una manera más también de que esa notificación vaya al domicilio real
y que se entere que tiene un proceso de desalojo iniciado. Bueno, hasta acá hemos visto el proceso a través de la vía de monitoreo. Después tenemos el proceso, si no es ninguna de las causales que vimos, es decir, no está plasmado en un instrumento público, instrumento privado reconocido o instrumento privado con firma certificada. Doctora, si quiere, antes de pasar al otro proceso, le leo las últimas preguntitas de este tema. ¿Cómo no? ¿Le parece? Sí. Una de las preguntas de Laura Tejada es si tendría lugar un desalojo si se trata del incumplimiento contractual de un contrato de comodato. Sí, sin ninguna duda. Sí, ese es un vínculo jurídico que permite, en el caso hay un contrato de comodato, puede ser un comodato precario, porque a lo mejor ni siquiera, o sea, yo hice un préstamo de uso de un inmueble y no le pusimos ni siquiera un plazo. Cuando yo lo quiero recuperar, mando una comunicación fehaciente diciéndole que le estoy solicitando la desocupación del inmueble y que me reintegre el uso y goce de ese bien. En el plazo de 10 días le puedo dar. Si esta persona no contesta o aún contestando se niega a restituir, la vía es la acción de desalojo. Nada más que en ese caso, supongamos que fuese precario y no tenemos nada escrito, va a tener que ir por esta vía que vamos a ver ahora, por el proceso especial de desalojo, que ya abre un proceso abreviado, porque vamos a tener que ofrecer prueba y todo demás. No tenemos documentos indubitables como hemos tenido para el monitoreo. Pero sí, perfectamente. Los vínculos jurídicos que normalmente se discuten o que hay, digamos, como base o fundamento de un proceso de desalojo, normalmente son los contratos de locación, de arrendamiento rurales que nosotros tenemos acá, o los comodatos, ya sean con plazo, o sea, escritos con plazo, o incluso los verbales o precarios que se les llama. Perfecto. Ahora, Florencia Robledal pregunta, de haberse iniciado acción reclamando prestaciones dinerarias, ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre el inicio del proceso por cánones adeudados y el proceso de desalojo? Que son dos procesos diferentes. A ver, ustedes piensen que el desalojo, tal como está legislado en el Código Civil, con inclusive la modificación de la Ley 27.551, es una manera de proteger al propietario. ¿En qué sentido? De recuperar el uso y el goce, porque si no tendría un doble perjuicio. Es decir, no tengo el inmueble y no tengo la plata. Entonces, el juicio de desalojo lo que busca es por lo menos recuperar el uso y el goce del inmueble, y por otro lado veré cómo hago a través de una acción de cobro de alquileres para volver a cobrar todo lo que me debe. Lo cobraré del deudor principal o de su fiador, pero va a transitar por otro lado, ¿me entienden? No sé si queda claro. Perfecto. O sea, pero no debería transcurrir solo para eso, o sea, recuperar de nuevo, no, yo quiero recuperar el inmueble, claro, para hacer lo que yo quiera, volverlo a arreglar para volverlo a alquilar, lo que sea, y por otro lado voy a tramitar el cobro de esos alquileres adeudados. Perfecto. Es decir, que no tengo que dejar que transcurra un determinado plazo, sino que los puedo hacer indistintamente. Hago el de desalojo y finalizado, puedo incluso iniciar la acción por el cobro de alquileres. Sí, o simultáneamente, porque a ver, primero, para iniciar el desalojo, de acuerdo al 1222, o sea, no al 1222, para iniciar el desalojo, cuando vemos en el Código Civil, nosotros tenemos que una de las causales, o sea, una de las obligaciones que tiene el locatario es abonar. Y en el caso, una de las causas que hay de resolución imputable al locatario, en el inciso C del 1219 dice: el locador puede resolver el contrato por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. Yo tengo un inquilino que ya me está debiendo 2, 3, 4, el mismo código me da la posibilidad, por el 1222, de que yo lo intime y le dé 10 días. 10 días para que abone lo que está adeudando, o de lo contrario desocupe el inmueble. Transcurridos esos 10 días, desde el día 11, la demanda de desalojo yo la puedo interponer. Tramitará por el proceso monitorio o por el abreviado, según la documentación que yo tenga en la mano. Pero el desalojo ya lo puedo interponer. A partir de ahí, conjuntamente con eso, si quiero cobrar los primeros 3 meses o 4 que me adeudan, podría meter la acción por cobro de alquileres, pero también
por ahí se puede esperar. Hay veces que una vez notificada la demanda, que ya se va acercando el tema del desalojo, que saben que se tiene que ir, muchas veces pasa que las partes convienen y terminan viniendo al juzgado y acuerdan un plazo. Bueno, mire, me voy a ir dentro de un mes, le voy a pagar, y lo acuerdan acá y hacen un acuerdo, porque ustedes siempre piensen que los dueños del conflicto son las partes y que hay un montón de formas de resolverlo alternativamente, y que mientras ellos presenten acá un acuerdo transaccional en el que establecieron que se va a ir recién dentro de un mes y que incluso ese mes lo va a pagar y que va a pagar en cuotas lo que adeuda para atrás, bueno, por ahí para evitar un desgaste jurisdiccional y volver a pagarse el lado y todo lo demás, si ya se inició el desalojo, podrían esperar para interponer la acción por el cobro de alquileres, pero nada obsta a que se puedan hacer simultáneamente. Perfecto. Bien. Perfecto, quedó clarísimo. Hay 2 preguntas más sobre legitimación activa. Una es de Javier Saba, que pregunta si el administrador provisorio de la sucesión podría tener legitimación activa para iniciar el proceso de desalojo. Sí, sí, porque aunque sea, muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, salvo que hayan negocios, que haya un giro comercial que necesite de un administrador judicial provisorio desde el inicio de la causa, pero normalmente se llega ustedes saben que los procesos sucesorios tienen 3 etapas. Una que dura hasta la declaratoria de la sentencia, o sea, hasta la sentencia declaratoria de herederos, quiero decir, y después viene la parte en la que se realiza todo lo que es denuncia de bienes, tasaciones, avalúos. Normalmente, una vez dictada la sentencia, inscripta, las mismas partes designan, cuando hay muchos bienes también, designan uno de los herederos como administrador judicial de la sucesión provisorio. ¿Por qué? Porque es el que va a llevar a cabo todos los actos que sean necesarios respecto a los bienes. Si habían bienes muebles registrables, como un auto, una moto, lo que fuere, que necesitan firmar a lo mejor una transferencia o los 08 o realizar un trámite en el registro, no van a ir los 3, los 5, los 8 herederos. Normalmente se designa uno de ellos. Es decir, que si hay un administrador provisorio designado y tienen la sentencia, siempre piensen esto, la sentencia tiene que estar, ese administrador en representación del resto sí podría pedir el desalojo. De la misma manera que yo les digo cuando hay un condominio. Cuando hay un condominio de un inmueble, si yo tengo un contrato de locación en curso y lo quiero continuar, necesito la voluntad de todos los condóminos para poder continuarlo o renovarlo, llamémosle. Ahora, vencido el plazo, si esa persona ya tiene de restituir cualquiera de los condóminos sin necesidad de la voluntad del resto, lo puede iniciar también al desalojo, porque estaría haciendo actos de administración y conservación de ese inmueble. Ustedes recuerden siempre que el desalojo solo es para inmuebles. Si quiero recuperar una cosa alquilada como un auto, intentaré otra acción, pero el desalojo siempre es para inmuebles. ¿Había una pregunta más? No sé si esta quedó respondida. Sí, perfecto. Una sola pregunta más que dice si el nudo propietario puede iniciar el desalojo. Sí, digamos, el que tiene, o sea, si bien hay muchísimos legitimados activos, es el principal, por supuesto, el propietario. ¿Por qué? Porque en esto, vuelvo a decir, siempre acuérdense, en el desalojo, el objeto es recuperar el uso y el goce. No discutimos ni propiedad ni posesión. Si me contestan una demanda y yo ya veo que el tema excede y que ya viene con una cuestión en la que están discutiendo la propiedad y la posesión, eso excede a un juicio de desalojo. El desalojo lo único que busca es restituirle a la persona que tiene el derecho, que es titular del derecho de usar y gozar de una cosa, de aquella persona que tiene la obligación de restituirla. No me pongo a discutir quién tiene la propiedad o la posesión. ¿Bien? Perfecto. Y una sola pregunta más que se ha vuelto a agregar es Wendy Segovia, que pregunta si el contrato de locación aforado en rentas tiene validez para realizar el proceso de estructura monitoria. El aforo sí es un requisito también de validez como lo de la FIP, pero tendría que tener alguna de las otras que menciona el 453. Firma certificada ante escribano o bien ese mismo contrato que aunque esté aforado ante rentas,
tendría que estar reconocido su contenido y su firma judicialmente por la persona a la que yo se lo estoy imputando. Perfecto, doctora. Ahora si quiere continuar, puede pasar al siguiente tema. Gracias. Porque ya se me van a empezar a ir de aburrir. Sí. Bueno, nos vamos entonces al otro, nos movemos dentro del código y nos vamos. Proceso especial de desalojo, y ahí nos manda directamente al proceso abreviado. Entonces acá, ¿qué tenemos? La segunda vía procesal es precisamente, está legislada en varios artículos, y habla del proceso abreviado y nos remite entonces directamente al 451, primer párrafo. ¿Y por qué les he marcado ahí importante? Porque la primera parte del 451, lo vamos a leer, lo tengo acá. Cuando habla directamente de procesos abreviados, dice, trámite. En los casos en que se promoviese un juicio abreviado, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde que la controversia se sustancie por esta clase de procesos. Si así lo decide, el trámite se ajusta a lo establecido para el proceso ordinario, pero con las modificaciones que tiene el abreviado. Es decir, arrancamos, punto 1, la demanda. Presentada la demanda, con toda la documentación, por eso les puse, a la demanda se le aplican las exigencias previstas por el 293. Nos vamos cuando arranca proceso de conocimiento ordinario. Toda la forma de la demanda. Y le aplicamos todas las disposiciones relativas al proceso abreviado que están en el 451, primer párrafo. Si quiere pasar la próxima placa. Bien. El 664 nos va diciendo ahí ya el trámite. A partir del segundo párrafo dice, el desalojo de inmuebles urbanos o rurales tramitará como proceso abreviado con las modificaciones que establecen los artículos siguientes. Si se funda en no haberse fijado un término, vuelve acá a llevarnos nuevamente al monitoreo. Si se funda en no haberse fijado término para la desocupación, vencimiento del plazo contractual, el 453, inciso 4 y 5, más concurren todos los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo citado, que era toda la documentación que les nombré, tramita como proceso monitoreo. El siguiente. A ver si vemos la siguiente placa. No se da nada de eso, nos vamos al proceso abreviado y ahí les he puesto el 451 que ha sido modificado. Ustedes acuérdense que salió en noviembre del año pasado, que comenzó a regir a partir de marzo la modificación a nuestro código de procedimiento. Esta es la manera que el 451 ha quedado modificado. Pero ustedes acuérdense, para no leerlo completo, lo tienen ahí en el Power, ¿qué es lo más importante? Se reducen todos los plazos, no tramitamos en los procesos abreviados excepciones como de previo y especial pronunciamiento, no puede haber reconvención, es decir, vamos a presentar la demanda con todos los requisitos del 293. Corremos traslado, la otra parte nunca podría reconvenir. En un proceso abreviado no se puede plantear una reconvención. Si opongo una excepción, esa excepción es de fondo, es decir, la voy a resolver junto con el desalojo en sí mismo. No puedo plantear ninguna excepción de previo y especial pronunciamiento. Todos los plazos, todos, con excepción del de contestación de demanda y el que es para apelar y contestar la expresión de agravio, todos los demás plazos son de 3 días, salvo esos 3 casos son de 5. Ninguna parte va a poder ofrecer 5 testigos. Y esta es la modificación, el inciso cuarto es la modificación con el sistema de oralidad que se introdujo, es decir, contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, dentro de los 10 días se fija audiencia inicial aplicándose en lo pertinente y nos remite a toda esta parte, y dentro de los 45 días se fija la audiencia final. Esta partecita, acuérdense que para los juzgados de paz, como justo comenzó el tema de la pandemia, no pudo llevarse a cabo equiparnos para poder llevar a cabo las audiencias finales videograbadas. Por ende, salió una ley con posterioridad que dejó sin efecto, o sea,
suspendió la aplicación de esta parte de estos incisos hasta tanto se pudieran equipar los juzgados de paz de las zonas alejadas y poder llevar a cabo las audiencias finales, porque nosotros no tenemos salas de audiencia donde nos podamos dirigir y tienen que equipar cada uno de los juzgados. Como a partir del 17 de marzo se produjo toda esta situación excepcional, no se podía llevar a cabo esto y ha quedado suspendida la aplicación de esto. Por lo tanto, los desalojos se siguen tramitando como estaban antes. Solo se fija una audiencia inicial, que muchas veces en esa audiencia inicial previo se intentaba una conciliación, muchas veces se suele lograr, es decir, esto que yo les decía, a veces se pacta un plazo de desocupación, a veces se pacta una manera en la que se van a abonar los alquileres adeudados, incluso, aun cuando en el proceso de desalojo no se está discutiendo eso y queda plasmado también ahí, pero bueno, estas son las características que tiene el proceso abreviado. Bien, la próxima. Bueno, nuevamente cuando habla de esta parte, vuelve a hacer referencia a la sentencia monitoria, y ahí es en el 665, cuando yo les dije que el juez dicta sentencia monitoria condenando el desalojo dentro del plazo de 10 días, bajo percibimiento de lanzamiento. La sentencia monitoria distribuye la carga de las costas conforme a las disposiciones generales y la oposición podrá deducirse en el plazo de 5 días. Es ahí cuando yo les dije que marca esta pequeña modificación de plazos que cambia a los procesos de estructura monitoria, que son 10 días. Este artículo, que es el 665, modifica el plazo. Esto que quedó arriba de audiencia de prueba, ustedes piensen que eso fue directamente derogado por esta ley que les marqué, que entró a regir a partir de marzo, que salió en noviembre del año pasado y entró a regir este año. Y bueno, vuelve a marcar acá que solo se admite prueba documental, absolución de posiciones, que han quedado esto, pero ya está derogado también, pericial e informativa. Si se funda en falta de pago de alquileres, será condición de admisibilidad de la oposición acompañar los recibos de pago o acreditar de la manera establecida en el contrato. Porque puede ser que este contrato sea verbal, y estamos hablando de decir que no nos han pagado, es decir, que no tengo un contrato en un instrumento para ir por la vía monitoria, pero lo tramito por una vía abreviada y tendré también que acompañar los recibos de pago. Cuando ustedes los lean, si después tienen un ratito, pueden leer el proceso de estructura monitoria 453 y venirse al de proceso de desalojo para que vean que cuando lo trata de manera especial va haciendo todo el tiempo referencia al otro proceso. Por eso es que quedan como mezclados, pero porque están como mechadas las normas y la casuística. El próximo. Bien. ¿Qué permite el código cuando nos habla del proceso especial de desalojo? Antes del traslado de la demanda, eso hemos tenido nosotros situaciones acá en las que cuando se inicia el proceso de desalojo, a lo mejor se plantea que se ha dado un cambio de destino o que hay obras que están siendo nocivas o que de alguna manera la persona que está ocupando ese inmueble, ya sea en base a un contrato de locación o de un comodato, está realizando algún deterioro en el inmueble. Y suelen pedir un reconocimiento judicial previo al traslado de la demanda. En estos casos nosotros, en general, suelo dirigirme, pero porque, bueno, nosotros estamos como cerca y esa hace también una inmediación diferente, los jueces de paz, pero la verdad que permite tener un conocimiento, como se los he marcado ahí abajo, permite tener un conocimiento directo y suficiente sobre la verosimilitud de los hechos en los que se funda la pretensión. ¿Y para qué sirve esto? Que después está marcada esta figura de una entrega provisoria y previa del inmueble. Es decir, cuando uno puede ver y tiene esa cercanía con la situación y observar que tal vez esa persona, si se queda un mes más o 2 meses más, va a derrumbar un inmueble porque las cosas que está haciendo realmente son el deterioro o el perjuicio, la verdad que sirve pedir el reconocimiento judicial y a veces la restitución esta provisoria de la que les voy a hablar un poquito más adelante. La siguiente.
Bueno, todo esto va formando parte del proceso cuando lo llevamos por la vía de proceso abreviado. Cuando ustedes presenten la demanda a través de un proceso abreviado, tienen la obligación, tanto el actor en la demanda como el otro si contesta, cuando contesta la demanda dentro de los 5 días, de denunciar quiénes son, si existen o no existen los sublocatarios o hay terceros ocupantes. Si la parte que inicia la acción a eso lo ignora, se puede remitir a lo que resulte de la notificación. ¿Por qué? Por ahí yo no les he puesto, o se los he marcado nada más como un título, pero hay un artículo específico que le impone ciertos deberes y ciertas cargas al oficial notificador cuando llega una sentencia de desalojo. Es decir, esa notificación es una notificación diferente a cualquier otra notificación de un acto procesal o judicial, porque estamos hablando de que esa persona tiene que empezar a buscar otro lugar donde irse y que si la sentencia de desalojo, digamos, si es acogida a esa acción y sale una sentencia de desalojo en su contra, esa persona va a tener solo 10 días para irse de ese inmueble, o 20 si hubiesen menores o incapaces, y tiene que desocupar. Entonces, ¿qué se le impone al oficial notificador? Tiene algunas atribuciones y obligaciones que tiene que cumplir. Por ejemplo, no es solamente entregar la demanda, entregarla y explicarle a la persona que esa demanda que le está entregando es una demanda de desalojo y que si ya va con una sentencia monitoria mucho más, que tiene tanta cantidad de días para oponerse y que si no se opone va a tener que desalojar. Es decir, la demanda de desalojo lo que manda es restituir ese uso y ese goce. Si no se cumple, vendría la parte de la ejecución, que es el lanzamiento. Pero de lo contrario, yo le estoy dando 10 días, que muchas veces, aunque ustedes no lo crean, voluntariamente la gente se va, porque mientras está tramitando el proceso, y empieza a buscar a dónde irse, y se termina yendo dentro del plazo fijado. Entonces, lo que decimos es, muchas veces como actor, yo no sé quién más vive si yo soy el actor, no sé qué otro sublocatario hay, si hay otros ocupantes. Entonces me puedo valer de esa obligación que tiene impuesta el oficial notificador de cuando llega y notifica, tiene que incluso pedir los DNI, fijarse quiénes están, quiénes viven, y a veces también todo ese trabajo que hace el oficial notificador es el que nos sirve a los jueces para saber si hay menores o si hay incapaces. Por eso, en nuestro caso, porque es más cercano y tenemos una cercanía mucho más fluida, porque uno de los empleados del juzgado tiene a su vez funciones de oficial notificador, es más fácil porque él ya sabe cómo tiene que hacer las notificaciones y normalmente acá también se le explica a las personas en qué consiste, cuántos días tiene, y él tiene la obligación de que cuando viene con la copia de la notificación tenga los nombres de quiénes son los ocupantes, o por lo menos las personas que él vio, pregunta quién recibe, quiénes más viven y todo lo demás, y eso es una obligación del oficial notificador. Al momento de contestar, existe esta carga de que si no lo dije, cuando yo contesto tengo que denunciar quiénes son los sublocatarios o terceros ocupantes. De todas maneras, les he marcado abajo que es una carga cuya omisión no va a acarrear la nulidad del proceso, porque el mismo artículo permite el saneamiento, ya que dice que conocida la existencia de sublocatarios u ocupantes, el actor podría hacer uso de su derecho de ampliar esa demanda. ¿Y cómo lo va a hacer? A través, se lo marqué yo ahí, puede ser a través de la figura de derecho nuevo o pidiendo una integración de la litis. En la práctica, ¿cómo se suple? Cuando ustedes ven el primer artículo del proceso especial de desalojo, que fue el primero que vimos, que fue el 664, arranca diciendo: la acción de desalojo procede contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y cualesquiera otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigido. Entonces, normalmente si van a ingresar una acción por desalojo, no se olviden nunca de poner esa frasecita, cualquier otro ocupante del inmueble, porque entonces la sentencia sale de la misma manera. Y la notificación de esa demanda se notifica a cualquier otro ocupante del inmueble del cual ustedes están intentando recuperar el uso y goce y la tenencia. ¿Bien? Siguiente. Bueno, acá también vemos notificaciones, así como vimos en la parte del proceso llevado a cabo a través de un proceso monitorio, que la notificación era importante, en este caso también.
Y el artículo 668 nos va dando una prelación con respecto a qué domicilios voy a ir teniendo en cuenta para notificar. Siempre, siempre tendiendo a garantizar el derecho de defensa en juicio del locatario. Ese artículo nos va nombrando, primero, el domicilio especial constituido en el contrato. Si no hay domicilio especial, el domicilio real del demandado, si estuviese ubicado en la circunscripción del juzgado. Si no está ubicado en la circunscripción del juzgado, no tiene el domicilio real acá, que suele ser factible. Nosotros, por lo menos acá en el departamento, hay gente que alquila a veces para venir porque trabaja, viene 3 o 4 veces al mes y alquila un inmueble, pero no tiene su domicilio real acá. Tenemos mucha gente de distintas partes del país porque está Gendarmería, hay un escuadrón de Gendarmería y hay un instituto de formación. Hay 3 institutos de formación de gendarmes en el país y uno está acá, en Barreal. Entonces hay mucha gente que tiene contratos de locación y que sus domicilios reales no son dentro de la jurisdicción del juzgado. Entonces la notificación se puede practicar, en el caso que no tenga domicilio acá, en el inmueble cuyo desalojo se está requiriendo. Pero ahí hay una condición, que es que ese inmueble esté habitado. Es decir, como en el caso nuestro, si se trata de un terreno baldío, de un terreno rural, no le puedo permitir que notifique en una finca y que vaya al oficial de justicia y diga fija de huerta y la ha revoleado ahí por arriba de un alambrado. O sea, no, porque no, esa persona no va a tener nunca la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. De la misma manera, así sea en un juzgado de paz de la capital, si el inmueble no está habitado y se trata de un terreno baldío, no se puede permitir que la notificación se haga ahí porque evidentemente nunca la va a recibir y no va a poder ejercer su derecho de defensa en juicio. La sentencia monitoria, la sentencia que rechaza la oposición y la providencia que ordena el lanzamiento, o sea, ustedes siempre piensen que tienen la sentencia de desalojo y después el lanzamiento si la persona voluntariamente no se fue. Todas esas deben ser notificadas en el domicilio real del accionado, si fuera denunciado o conocido, y en el procesal. ¿Bien? Y también hay que notificarlas en el lugar, si está habitado, del inmueble que yo pretendo recuperar. La siguiente. Bueno, plazo para el desalojo y el lanzamiento. El mismo artículo 672 dice que cuando se saca la sentencia de desalojo, se apercibe o sea, la sentencia dice, disponer el desalojo del inmueble ubicado a tales y tales personas y o contra cualquier ocupante del inmueble, otorgándole para ello, para la desocupación sería la restitución del uso y goce, un plazo determinado, bajo apercibimiento, o sea, de que si no lo cumplen en ese término, se procederá al lanzamiento. Ese plazo nunca va a poder ser mayor de 10, te lo marqué antes también, y puede ser menor, y si hay menores o incapaces, puede llegar a extenderse a 20. Normalmente, si la persona viene y me acredita que si de algo de antes de las actuaciones yo ya tengo por acreditado que hay menores o que hay incapaces, que puede surgir incluso en la notificación que realizó el oficial de justicia, ya se otorga, digamos, ese plazo ampliado. Pero de lo contrario, cuando vienen y me dicen que esta persona no desocupó el inmueble, nosotros acá trabajamos a través del área de niñez, adolescencia y familia, giramos un oficio inmediatamente y pedimos la constitución del equipo y que me informen si en ese lugar hay menores o incapaces, en cuyo caso esos 10 días los agregamos al plazo del lanzamiento, es decir, que le damos más plazo para sacar esas personas por la fuerza, porque no se fueron de una manera voluntaria. Llamémosle por la fuerza en sí, ¿por qué? El lanzamiento es lo que ustedes pueden haber leído en los libros como desahucio, que por ahí se los he puesto. Y el lanzamiento implica, tiene por objeto, o sea, así como el desalojo tiene por objeto recuperar el uso y el goce, el lanzamiento es una actividad tendiente a que esa persona que no se fue voluntariamente se vaya por la presencia del oficial de justicia, y si no quiere salir, el oficial de justicia es el que va a entrar y va a tener que sacar las cosas, y si no lo puede hacer solo, lo va a hacer con el auxilio de la fuerza pública.
En todos estos casos, recuerden que si hubiesen menores o incapaces, hay que dar sí o sí, hay que correr vista a la asesora de menores e incapaces. En nuestro caso trabajamos con la asesora oficial número 3, y ella, ¿por qué derechos vela? Porque es el lanzamiento, por la forma en la que se lleve ese lanzamiento, y que no sea de una manera que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes o de un incapaz. O sea, estoy usando el término incapaz porque lo tiene todavía la ley, ¿no? Pero capacidades especiales o con capacidad restringida, va a velar por la manera en la que se lleve a cabo el lanzamiento. Ese plazo que se le da a las personas para el desalojo previo al lanzamiento se computa en días corridos, el del lanzamiento también, se computa en días corridos, y desde el momento mismo en que se les notifica la demanda. A partir de ese día comienza a correr. Salvo que el juez disponga que no se cuenten por días corridos, pero hay que fundamentarlo. ¿Bien? El siguiente. Bueno, en estos casos, que nos suele también pasar algo similar, se los voy a comparar con las exclusiones de hogar. La persona excluida del hogar, así como en el caso de una persona que haya sido desalojada, reclamar algo de lo que hay dentro de ese inmueble, como de su propiedad, en el momento en el que se está llevando a cabo el lanzamiento, hay que dejar constancia de esa diligencia, el oficial de justicia que lo está llevando a cabo, y después se da, por supuesto, dentro del expediente la orden para que esas cosas se entreguen. Hay veces que hay cosas que no se las pueden llevar en ese momento, y queda constancia, se le abre un acta como una especie de inventario de las cosas que quedan para que después esa persona las pueda recuperar. Y acá también hay algo importante para cuando a ustedes les toque cobrar sus honorarios, es que algunas de esas cosas que son de propiedad del locatario y que sean de fácil realización, es decir, que ustedes puedan venderlas de una manera rápida en el caso de una subasta, se pueden embargar y se pueden constituir en depositario ciertos bienes. ¿Para qué? Para cubrir las costas y los gastos del juicio que esa persona va a tener que pagar. Estas sentencias de desalojo también se pueden recurrir por vía del recurso de apelación. El principio es sin efecto suspensivo, pero el juez la puede disponer también con efecto suspensivo cuando el cumplimiento de la sentencia, que es precisamente sacarlo de un inmueble, puede ocasionar un perjuicio irreparable. Pero hay que ver muy bien cuál es ese perjuicio para poder otorgarlo con efecto suspensivo. No sé, a ver si hay una plaquita más. Bueno, el alcance de la sentencia, esto es lo que les digo. La sentencia se hace efectiva contra todos los que ocupan el inmueble, y de esa manera lo tienen que pedir ustedes en el objeto de la demanda. Es decir, contra tal persona en su calidad de tal cosa, ya sea comodatario, locatario, o intruso, tenedor precario, lo que sea, y o contra cualquier otro ocupante del inmueble. Y la sentencia también sale de esa manera, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia. Y este era el casito de restitución provisoria, que es lo que yo les decía, es decir, es una restitución que se da antes del dictado de la sentencia definitiva, y se da solamente para algunos casos, que ahí se los he marcado. Si hay veces que se inicia el desalojo y viene el abogado o viene la parte acá, es muy común que vengan las mismas partes y digan, mire, después que se notificó la demanda y que ya contestaron y todo lo demás, la gente encuentra otro lugar y se muda, se va, un fin de semana se va, y hay gente que viene y dice, mire, todavía no, yo sé que no ha sacado usted la sentencia, o que todavía a lo mejor estamos en algunas etapas de la prueba y la persona ya se fue. Entonces ahí hacemos también el reconocimiento judicial o la inspección ocular para ver si es real, y o sea que si el bien hubiese sido abandonado, o ahí están todos los casitos, si la acción se dirige contra un tenedor precario o intruso, ahí les he recordado a qué nos referíamos con la intrusión, es decir, todos aquellos casos en los que se ingresa a un inmueble contra la voluntad del tenedor, hay ardid, engaño, o violencia, clandestinidad,
o el inquilino con contrato vencido o incurso en una causal de desalojo por falta de pago, se pueden solicitar la restitución provisoria del inmueble. En cualquier estado del proceso, pero posterior a la contestación de demanda o del vencimiento del plazo. Es decir, integrada la litis, notificamos la demanda, el otro contestó, o bien venció el plazo y no contestó nada, podemos llevar a cabo esta restitución provisoria. Tiene algunas características, por eso algunos autores lo llaman como si fuese una medida cautelar, porque tiene básicamente como las 3 características. Han visto que cuando piden una medida cautelar tienen que probar normalmente de 3 requisitos. Tratar de darle al juez, no a lo mejor con un nivel de certeza, pero una verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y una contracautela. En este caso también, lo que dice es que la entrega solo se ordena cuando el derecho fuera verosímil, cuando el actor pudiese sufrir un perjuicio en caso contrario, que eso sería como el peligro de la demora, y se debe prestar caución suficiente. Y esa caución puede ser personal o puede ser real. Por eso muchos autores dicen que esto sería como una especie de medida cautelar y después se dicta la sentencia definitiva. Bien. La siguiente placa. Acá les he marcado lo que me estaban preguntando por ahí, una preguntita que vi. Las medidas dispuestas como consecuencia de la emergencia sanitaria. Por el artículo del decreto de necesidad de urgencia 320 del 2020, se estableció la suspensión de los desalojos, pero solo por falta de pago. Entonces, el artículo 2, que se los voy a leer, y el 9, que habla de los contratos alcanzados, dice: suspéndase, el artículo 2, en todo el territorio nacional, hasta el 30 de septiembre del año en curso. No sé si cuando ya llegado el mes que viene, si la situación continúa, tal vez esto se prorrogue, pero es hasta el 30 de septiembre, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los que están individualizados en el artículo 9, que ahora vamos a leer enseguida. Siempre que ese litigio, o sea, piensen ustedes, lo que se suspendió fue la ejecución de las sentencias judiciales, cuyo objeto fuera el desalojo de esos inmuebles que vamos a ver ahora. Siempre que el litigio se haya promovido por incumplimiento de la obligación de pago de un contrato de locación y la tenencia del inmueble está en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras. Acuérdense, cuando vemos en el Código Civil, la continuación de la locación, es decir, termina el plazo, si ninguna de las dos partes dice nada, continúa, hasta que el locador puede requerir la restitución, que no es la reconducción, no existe reconducción, sino continuación de la locación. Es decir, si la tenencia del inmueble está en poder de la locataria, sus continuadores, continuadoras, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o sublocataria, si hubiere, y se inició por una falta de pago. Es la única causal que está prevista. ¿Y para qué inmuebles? Perdón. La medida alcanza también los lanzamientos que ya estaban ordenados a la fecha del dictado del decreto y que no se hubiesen realizado a la fecha de entrada en vigencia. Es decir, esto generó para nosotros, los jueces de paz, que tenemos como un grupo de WhatsApp interno, la duda de si le dábamos inicio a las causas o si directamente no las iniciábamos. Y el criterio fue que el decreto es claro en cuanto dice suspéndese la ejecución. Es decir, que podríamos iniciar hoy por hoy un proceso de desalojo por falta de pago, pero podríamos llegar solamente a tramitarlo hasta previo al dictado de la sentencia de desalojo, porque no podemos, o incluso dictada la sentencia de desalojo, no se podrían ejecutar hasta el 30 de septiembre. ¿Cuáles son, en este caso, en el artículo 9, los contratos o los inmuebles, los contratos sobre qué inmuebles que están alcanzados por esta suspensión? 1. Inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. Los contratos de locación de habitaciones que estén destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. Locación de comunitarias,
los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo destinados a la prestación de servicios al comercio o a la industria, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, ahí estarían ustedes, inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas conforme a lo dispuesto por la 24.467 y modificatorias que estén destinados a la prestación de servicios al comercio o a la industria, e inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscritas en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. La única causal, entonces, por la que está suspendido es iniciación de ejecuciones por falta de pago. Y estos son los contratos que han quedado, o sea, los contratos de locación que se mencionan para los cuales está suspendido hasta el 30 de septiembre. Es decir, fíjense ustedes que acá no me nombra el comodato, la pregunta que hizo alguien por ahí, que si un comodato iba por desalojo. Va por desalojo y podríamos tramitarlo, ejecutarlo y llevar a cabo un lanzamiento perfectamente porque no está alcanzado por este decreto. Hasta ahí la presentación, la charla, no sé si ahí habían ido haciendo algo. Yo no Doctora, escucho. hay algunas preguntas. ¿Quiere que se las lea? Bueno. Preguntan si hay continuación del contrato de locación, aun cuando el contrato especifica explícitamente que no habrá reconducción sin contrato escrito. Lo que pasa es que la reconducción es una cosa y la continuación es otra. O sea, si ustedes lo leen en el Código Civil, continuación de la locación concluida en 1218. Si vence el plazo de convención, que cuál es por la y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las dos partes pueda dar por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. La recepción de pagos durante esa continuación de la locación no altera para nada que esto siga siendo una continuación, no una reconducción. De lo contrario, si yo fuera el locador y digo, no voy a soportar esta continuación, y bueno, no acepto ningún pago más y mando la carta pidiendo por favor que, o sea, mando la carta diciendo proceda a la desocupación del inmueble por vencimiento del plazo. De lo contrario, si sigo recibiendo los pagos de cánones, estoy llevando a cabo la continuación en los términos de 1218, lo cual no implica una reconducción. ¿Bien? Perfecto. Después hay otra pregunta de Victoria. Dice, ¿qué medidas podemos tomar si iniciamos un desalojo por falta de pago, el cual se encuentra suspendido, y el decreto entró, teníamos el lanzamiento, pero posteriormente se venció el plazo contractual y aún no desalojan? Perdón, tenían una orden de lanzamiento al momento del dictado del decreto. Exacto. Bueno, el decreto no habla, por eso vuelvo a decir, el decreto solo habla de como causal los desalojos iniciados cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación. Es decir, que si lo interpretamos estrictamente, si hay vencimiento del plazo posterior, podría intentarse. Lo que pasa es que si ya tenía un lanzamiento por falta de pago, pero bueno, el decreto verdaderamente, si lo leemos, no dice vencimiento del plazo. Es decir, no estarían suspendidos los desalojos que sean por vencimiento del plazo. Sí están suspendidos los que tienen como causa la falta de pago. En esta cuestión
situación de la imposibilidad de salir a trabajar, muy pocas personas que podían realizar trabajo desde su casa, la gente que no podía salir y todo lo demás. Entonces, si lo interpretamos de una manera finita, qué sé yo, tal vez lo podría llegar a plantear, a lo mejor se lo omiten. Perfecto. Ahora, hay dos personas que preguntan si la comunicación en el domicilio electrónico, es decir, las intimaciones o las diversas comunicaciones entre locador y locatario, se podrían hacer en el domicilio electrónico. Sí, eso está. Esta ley, la 27.551, específicamente ha sustituido el artículo 75 del Código Civil y ha establecido, el artículo 75 del Código Civil ya hablaba de los domicilios especiales. Solamente decía que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanen. Y ahora la ley 27.551 le agregó, pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, todas las comunicaciones y los emplazamientos que allí se dirijan. Es decir, que cuando hacemos un contrato, además de poner los domicilios situados en un lugar geográfico, podemos poner los electrónicos y todas las intimaciones y las notificaciones que se hagan y los emplazamientos van a ser perfectamente válidos siempre y cuando podamos probar que los mandamos a esa casilla de mail. Perfecto. Pregunta Sánchez Luciano si, teniendo en cuenta el DNU, las sentencias de desalojo por usurpaciones se podrían llevar adelante. Totalmente, porque no estamos hablando de ningún vínculo jurídico. O sea, dijimos, las causales pueden ser que alguien está ocupando un inmueble por un vínculo jurídico, como puede ser un contrato de locación o un comodato, y sin vínculo jurídico los intrusos o los usurpadores, o sea que sí podría. Perfecto. Hay otra pregunta, no puedo saber el nombre porque se inició con el celular, pero dice que conforme al decreto, supongo que quiso poner, la única causa de suspensión de la sentencia de desalojo es para los procesos iniciados por falta de pago. Sí, lo dice así el artículo 2, que fue el que leímos recién. El artículo 2 dice claramente, suspéndese hasta el 30 de septiembre la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia está en poder de la parte locataria, sus continuadores, sus herederos también. Pero lo dice claramente. Perfecto. Después Florencia Robledal pregunta, dice que tiene un caso que se inicia un proceso monitorio y con este decreto ya vigente se dicta sentencia de desalojo. ¿Puedo solicitar la suspensión de la ejecución luego de transcurridos los 5 días de las excepciones? Lo que pasa es que ahí debería suspenderse. Supongamos que se dicta la sentencia, en virtud de este artículo, habría que, si es un monitorio, estamos mandando la sentencia y notificándola inmediatamente, pero supongamos que le permiten notificarlo, sí, puede poner perfectamente la suspensión, me imagino. A ver, podrá presentar todo aquello que haga a la oposición, si la tiene o no la tiene, pero si no, por lo menos presentarse y plantear lo de la suspensión si está basado en esta causa que está acá, la falta de pago. O sea, creo que si fuese yo la persona a la que van a desalojar, no dudaría ni un segundo en plantearlo, porque por lo menos tengo tiempo hasta el 30 de septiembre, si la causa del desalojo fue la falta de pago. Incluso creo que no solo invocaría esto, o sea, sabemos perfectamente que esa persona, la oposición que estaría efectuando, es solamente para quedarse en el inmueble del cual tiene la tenencia, como dice el decreto, hasta el 30 de septiembre. Pero no tendría nada más para discutir, solamente tendría que probar que no ha podido abonar las prestaciones dinerarias convenidas, probará que su trabajo, no sé, o que lo despidieron, o que la empresa donde trabajaba cerró, no sé, me parece que no dejaría de presentarlo y de plantearlo.
Perfecto. Hay otra pregunta de Javier que pregunta si se podría pedir que el oficial de justicia constate el estado del inmueble en los casos en que falten cosas que el estado esté deteriorado, perdón. Sería a fin de evitar gastos de constatación. Normalmente si lo que se ha dispuesto es el lanzamiento no tiene otra orden para el oficial de justicia, pero, a ver, esto lo voy a hablar por mí, o sea, si en Calingasta un profesional me pide la posibilidad de una constatación del estado del inmueble, en el momento o previo a llevar a cabo el lanzamiento, que sería este reconocimiento judicial, tal vez de lo que hablábamos, yo creo que por lo menos yo se lo doy, pero porque también sé lo difícil que es en estos lugares conseguir un escribano para llevar a cabo una constatación, lo oneroso que implica la realización de un trámite de ese tipo y que un escribano tenga que venir nada más que a eso. O sea, creo que si está fundado, o sea, hay una cuestión de un deterioro, un abandono, lo que vimos cuando vimos el artículo de reconocimiento judicial, mi criterio, y esto estoy hablando por mí, creo que lo daría. Perfecto. Hay otra pregunta de Eliana Martínez, y ya con esto vamos cerrando un poco, así no la mareamos a la doctora, que pregunta si el desalojo civil se inicia solo cuando el usurpador vive ahí, o también corresponde... ¿Cómo es? Perdón. ¿Cómo decía? Pregunta Eliana Martínez. Sí. ¿El desalojo se inicia solo cuando el usurpador vive ahí o también corresponde cuando el usurpado realizó obras en él y lo utiliza esporádicamente? No perdamos de vista el objeto. Lo que yo quiero es recuperar el uso y goce y la tenencia de ese inmueble. Si tengo un usurpador que de alguna manera está ocupando ese inmueble, el uso y el goce del inmueble, el desalojo es la vía. ¿Bien? O sea, lo está ocupando de alguna manera. Ya sé que lo esté ocupando porque está llevando a cabo obras, como lo podríamos asimilar a aquel que está llevando a cabo plantaciones en un inmueble. Es decir, no vive ahí, no está ahí, pero todos los días va y realiza los trabajos propios de la tierra para una plantación. O sea que lo mismo puedo iniciar un desalojo siempre y cuando yo necesite recuperar el uso y el goce y la tenencia de un bien inmueble. Perfecto, doctora. Acá hay un caso de Ana González que dice que si la falta de pagos anterior al decreto al locatario del DNU 320. No, digamos, que la deuda sea anterior, y si esa deuda persiste hasta este momento, yo creo que estaría incluido en el decreto, porque si la deuda es del 2019, y mismo la causal que yo voy a invocar es la falta de pago, y la estoy ingresando en el lapso que está suspendido por el decreto, y no sé si lo va a poder. Iniciarlo puede, es lo que yo digo, el criterio que nosotros tomamos en el grupo de los jueces de paz fue darle inicio y darle trámite, pero no llevar a cabo la ejecución. Perfecto. Buenas tardes, doctora. Sí.
Disculpe que interrumpa de esta manera. Sabemos que existen muchas consultas, pero por el tiempo tenemos que finalizar. Así que, bueno, para ir cerrando, quiero agradecerles en nombre de todos los presentes, que son muchos, por cierto, y de los miembros del Instituto del Nobel Abogado, por su predisposición y colaboración para estar hoy día presente y compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias. A pesar de los inconvenientes que debe haber habido en su ámbito personal y laboral, dada la situación que está atravesando actualmente la provincia. Así que también voy a aprovechar para pedir disculpas y agradecer la paciencia que han tenido todos por los inconvenientes técnicos al inicio. Así que bueno, también comentarle que es una realidad. El tema que ha tratado ha tenido mucha convocatoria, hemos estado al límite de la capacidad permitida por Zoom, 95 participantes, así que la felicito, doctora, excelente disertación, y por eso nos tomamos el atrevimiento de dejar la invitación. Que hayan sentido que les sirvió, no importa la cantidad, sino que haya sido útil. No, la calidad... Me atrevo a decir que estuvo excelente, doctora, porque han habido muchos interrogantes, hasta el momento están todos los participantes, nos han retirado muy poquitos, debe haber sido por el tiempo más que nada, así que nos tomamos el atrevimiento desde ya de invitarla para una próxima charla. Bueno, si les quedan ganas, no hay problema, vemos el tema. Y nuevamente reiterarles nuestra invitación a la doctora para una potencial charla más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias.